capítulo número 6. Capítulo número 6 de el libro o la carta a los Hebreos. Nos dice la palabra, versículo número 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeran, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe también la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está a la vez próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. En esta ocasión, como decíamos, estamos dándole seguimiento a lo que es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, no está mal siempre hacer o dar algún par de palabras. ¿A qué se refiere? Se refiere a un sector, a una comunidad supuestamente creyente o judía y supuestamente creyentes. Digo supuestamente porque su actitud de esta comunidad hebrea creyente es una actitud que va hacia lo opuesto después que supuestamente ellos han creído en Cristo. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a hablar en la idea, fíjese bien, esto nos va a orientar y nos va a guiar en el estudio, lo que es el tema. La salvación es el resultado de creer por fe en el sacrificio de Cristo. Se lo voy a decir una vez más, a repetir, para que nos vayamos recordando en el trasfondo del mensaje. La salvación es el resultado, oiga bien, voy a darle énfasis, es el resultado de creer. Esa palabra creer, ahí me la recuerda. Creer por la fe en el sacrificio de Cristo. Ese es el tema a desarrollar. Como ya hemos venido dando suficiente información con respecto al trasfondo de esta carta, últimamente el escritor en estos versículos del capítulo número 5, los últimos y los primeros del capítulo número 6, el escritor está haciendo, por ejemplo, una aclaración y un señalamiento sobre todo a los hebreos.
a quien por supuesto decíamos se dirige esta carta. El problema, en primer lugar, que los hebreos no habían tenido una clara comprensión de lo que era el contenido de la gracia o de lo que era el fondo en sí de la gracia. Vaya poniendo atención que cuando vamos a ir mencionando palabras muy importantes como creer, como gracia, siempre eso es algo que para los hebreos tiene un problema, porque la ley no tiene nada que ver con gracia. Y esa es la razón por la cual le pido que vayamos poniéndole atención a estas palabras. Ellos, decíamos, no habían tenido la capacidad de comprender el trasfondo de la gracia, porque no han pasado ellos, fíjese bien, de los rudimentos que leemos o que señala el escritor hacia ellos. Los rudimentos, eso es lo que leíamos. Por tanto, dejando, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a ver, el hablar de lo que es el rudimento, se entiende que estos hebreos cristianos o creyentes, vamos a usar la palabra creyentes, ellos anteriormente veíamos que el señalamiento del escritor hacia ellos es que ellos no han avanzado, no han crecido, que ellos se han quedado en los niveles del principio, o dicho de otra manera, como sería en la niñez espiritual y no en el desarrollo de la vida cristiana. Y esa una de las razones por las cuales ellos no han crecido en el comprender los asuntos de la fe, es porque esto lo resuelve este versículo número 1 del capítulo 6. Es porque ellos se habían quedado por lo menos en 4 o 6 detalles del pasado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, se refiere aquí a lo que sería el arrepentimiento, dice el versículo número 1. Porque dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Y después habla de la fe, y después habla de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. En el trasfondo judío estaba estas palabras o estos términos de arrepentimiento estaban muy marcados en el campo de lo que era también la ley. En ese trasfondo, pues había siempre ese concepto del arrepentimiento, que ese no es otra cosa sino pues dejar lo pasado y continuar hacia la dirección opuesta. Ellos seguían como ahondando esos aspectos que mencionaba la ley respecto al arrepentimiento, pero que a la vez ustedes o nosotros podemos ir viendo
a continuación que el arrepentimiento siempre tiene que llevar implícito la fe, que es de lo que ellos carecían. Pero claro, esa fe ya es implementada en el nuevo pacto. Pero ellos están redondeando, como diríamos, en lo que es el arrepentimiento, trayendo esos asuntos que está bien y que por supuesto se implementan ya en el nuevo pacto, pero como acabo de decir, ya tiene otra dimensión. Y la dimensión obviamente es media vuelta, dejar el pasado y seguir hacia un punto diferente. Y cuando se habla, por ejemplo, de la doctrina del bautismo, usted tiene la idea, por ejemplo, Juan el Bautista estuvo llevando a cabo lo que era esta práctica del bautismo. Y acuérdese que el escritor está hablando con gente hebrea, con gente que tiene todos estos asuntos muy marcados en sus corazones. Y cuando habla, como decíamos, de lo que es el bautismo, ellos siguen dándole énfasis a esa práctica de lo que era el bautismo, que obviamente ya en lo que es el periodo del nuevo pacto, ese tiene grandes dimensiones, lo que es el bautismo. Es decir, tiene un simbolismo que nosotros pues lo enseñamos como doctrina también. Pero que a la vez de lo que es el bautismo, la imposición de manos. Los judíos siempre, las ofrendas que traían en el templo, se encargaban los sacerdotes de poner las manos sobre la cabeza de la víctima o del animalito que iban a sacrificar. Y de esa manera pues ellos hacían patente que esa persona que iba a hacer ese sacrificio era la persona que se identificaba de esa manera. Imposición de manos. El aspecto de lo que es la resurrección, ellos manejaban lo que es la resurrección. Hemos leído que, por ejemplo, en Daniel 12:2 se habla de que vendrá el momento cuando el Señor despertará a los muertos, uno para vida y otro para condenación eterna. Ellos manejaban esto, pero ellos están siempre, es decir, los judíos, y en el caso de los hebreos, ellos todavía insisten en un asunto de lo que es la resurrección. Cuando vuelvo a recalcar, ya no voy a tener tiempo de ir resumiendo, pero por eso lo estoy haciendo despacio. Ustedes o nosotros como cristianos ya sabemos, en cuanto al aspecto de la resurrección, cuáles son las dimensiones ya dentro del nuevo pacto. Es decir, es algo que sobrepasa, hermanos, las ideas de las figuras del pasado o de las menciones del pasado ya a los hechos, que es en el caso ya del periodo de la gracia. Y por ejemplo, en el caso del juicio eterno, los judíos estaban muy conscientes que va a haber un juicio eterno, y en este caso es algo que es inevitable. Pero cuando voy a pluralizar, cuando nos quedamos en ese mencionar del Antiguo Testamento o de la ley, cuando nos quedamos hablando e insistiendo en estas doctrinas que obviamente ya en Cristo son una realidad ya consumada, ¿verdad? Entonces, cuando nos quedamos, como sería el caso de los hebreos, cuando nos quedamos en esa instancia del pasado, vamos a tener el problema de no poder como entender, de profundizar, de poder tener una claridad de lo que ya ahora
tiene implícito el nuevo pacto. Que cada uno de estos detalles, como decíamos, el arrepentimiento pues ya a este lado, ya en la gracia, es algo que lo que nosotros sabemos que significa es, ¿verdad?, media vuelta, es decir, caminar hacia una dirección opuesta a la que veníamos caminando. Vamos a ver, los judíos hablaban del arrepentimiento, pero solo eran arrepentimiento, diríamos, intelectual, de letras, pero ellos no tenían arrepentimiento. Usted sabe cuáles eran las actitudes de los que examinaban las escrituras, cuáles eran las maneras cuando por lo menos el Señor les llamaba al arrepentimiento. Ellos hacían un acto puramente, diríamos, muy superficial, pero no en el sentido de lo que sí en verdad es el concepto o el significado de lo que es el arrepentimiento, como el significado de lo que es el bautismo en agua, como lo que es el significado de lo que es la resurrección y lo que es en sí el juicio eterno. En este lado, en el lado de la gracia, esto es algo poderoso, pues. Entonces, para que vayamos comprendiendo la idea, vamos a ver que ellos tienen una mezcla. Están allá y están queriendo como avanzar de este lado que es la gracia, pero siempre, hermano, como lo hemos venido diciendo, que cuando uno no se suelta de los aspectos pasados, como por ejemplo voy a poner el caso, si uno no se suelta pues de la vida envuelta en los asuntos pecaminosos, no quiero decir que no sigamos siendo pecadores, pero no a esas dimensiones que lo éramos antes. Si uno no se suelta de eso, o si uno no se suelta de las creencias religiosas, si yo vengo de un trasfondo religioso, llámele lo que usted entiende como religión. Si usted viene, por ejemplo, del trasfondo, le voy a poner esto para que nos sirva, del trasfondo del catolicismo, de la religión del catolicismo. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces practicamos de todas esas tradiciones que no son nada de Biblia y lo hacemos los cristianos? ¿Y qué sucede con eso? Por ejemplo, el celebrar Navidades, todo eso es tradición, eso no está en la palabra del Señor. Como es todos esos asuntos de que siempre nos vemos nosotros involucrados, es decir, estamos siempre mediando con pasados. Y eso es un asunto contraproducente que nos impide el avanzar, el crecer. Entonces, vaya, no vamos a negar que también nosotros pues hacemos cosas de esas. Si es otro el trasfondo, hacemos siempre, no nos soltamos de un solo de eso y seguimos ahí ahondando y seguimos jalando tradiciones que nada tienen que ver ya con la nueva vida en Dios. Y al igual que los hebreos, nosotros como que hay una actitud, hermano, que pues sí, estamos jalando allá y estamos caminando acá. O sea, estamos en dos caminos muchas veces, que es el caso de ellos. Ellos estaban viendo aquello del pasado, de lo que era el arrepentimiento, de lo que era el bautismo, de lo que era la imposición de manos, de lo que era el juicio venidero, y todas estas cosas ellos como que la querían entender ya en el caso de la gracia, pero ahí estaban todos empantanados por el hecho de que no habían tenido
la actitud sólida, enérgica, del desligarse de lo que eran sus tradiciones, porque ellos están insistiendo. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, las batallas que se dan ahí, porque los mismos judíos creyentes de ese entonces, incluyendo apóstoles, estaban, hermanos, en una lucha que implementaban de la ley, que no implementaban de la ley. Y esa es la razón por la cual Dios preparó a un Pablo desde antes que naciera, por supuesto, para que por ejemplo, cuando Pablo dice allá a los Gálatas que él tuvo que reprender nada menos a Pedro, que dicen que es el primer papa, lo reprendió. Mire qué malcriado Pablo, lo reprendió, dice, cuando llegó a Antioquía. ¿Por qué? Por la doble actitud que tenía Pedro. Es decir, cuando veía a los judíos cristianos que llegaban a la iglesia de Antioquía, él se hacía al lado, pero cuando se iban se hacía al lado de los gentiles, y estaba entre dos actitudes. Y esa es la razón por la cual Pablo lo vemos nosotros, hermanos, un hombre que desde el inicio, después que él ya aparece ya en su ministerio, es un hombre que lo ha iluminado tanto Dios, que ha indagado, que se ha documentado, que tiene una teología con respecto a la línea de la gracia, que nada tiene que ver con la ley. Y usted ve la guerra que tiene Pablo en todo su ministerio con los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Podía ser un grupo de estos que eran supuestamente cristianos. No crean ustedes que eran así como del todo malos. Eran gente que hablaban de Cristo, pero que estaban metiendo lo que eran las tradiciones, los aspectos de lo que era la circuncisión, lo que era guardar días y comidas y sucesivamente. Pero nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, con energía, con base, hermanos, bíblica, combatió a los judaizantes, que eran creyentes, por supuesto, pero a su manera. Los combatió con la palabra, los combatió en la base de la teología de la gracia. Les hacía ver, les habla, por ejemplo, en Romanos les habla de la situación de Agar. En esa ocasión, que Agar representaba la ley, y habla que no podía el hijo de Agar compartir lo que era la promesa con el hijo de la promesa, que era en este caso el hijo de Sara. Es decir, ahí vemos nosotros las maneras alegóricas como Pablo teológicamente, bueno, se dice que al final, porque cada uno, incluso Juan tenía una teología, pero la teología que llegó a tener la fuerza sobre la iglesia fue la teología paulina. Y ese era el lineamiento que el Señor siempre, hermanos, quiso que se entendiera desde el principio. Pero para ponerle una idea, ahí nosotros vemos lo que es este problema de no definir de un solo lo que en este caso sería el creer. Y aquí nosotros vemos, usted, por eso le dije creer. En este caso vamos a ver los judíos o estos hebreos creían. Claro que sí creían, pero creer no es sinónimo de ser de Dios, porque eso es lo que vamos a ver acá, que prácticamente todo es alguna buena cantidad de este grupo de supuestos creyentes, ¿verdad? En verdad
creían, pero creer no es sinónimo de ser de Dios. Y ya usted sabe, por eso vemos nosotros que en verdad vamos a ver, vamos a seguir ahondando. Por ejemplo, en este nuevo pacto, el arrepentimiento para con Dios está acoplado de forma inseparable con la fe. Creer es una cosa, pero vamos a ver, el estar ligado a la fe, ese creer, es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque creer, pues cree el diablo. Pero ¿y qué se logra con que digan? Eso fue lo que Santiago dice: los demonios creen, pero no es la base. Entonces, en este caso, vamos a como a aclarar un problema que ha sido una controversia por muchos siglos. Y yo no soy el apropiado para esto, pero de acuerdo a lo que estamos acá viendo, vamos a ir redescubriendo a la verdad quiénes eran estos hebreos. Y le vuelvo a mencionar, porque más bien en el nuevo pacto, que es en el que ellos supuestamente estaban, el arrepentimiento para con Dios está acoplado de forma inseparable con la fe en el Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Hechos 20, versículo número 2. Ahí habla de esa verdad. Y por ejemplo, en el capítulo 9, verso 14 de esta misma carta a los hebreos, vamos a ver Jesucristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, que nada tiene que ver con obras, está, hermanos, demostrado en este capítulo, decíamos 9. Vamos a verlo y lo vamos a chequear en el capítulo número 9 de este libro de Hebreos. Leamos el versículo número 14. En el versículo número 14, fíjese qué diferencia. Nos dice en este versículo número 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Hebreos. En Hebreos 9:14, búsquemelo y lo leemos. En el 9:14 habla de que Él es el sacrificio perfecto. De eso habla. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La fe tiene que ir ligada con el creer que el sacrificio de Cristo es perfecto. Ya no necesitamos agarrar obras, ya no necesitamos seguir anclados en el pasado, en días, en circuncisiones. Bueno, nosotros vemos muchas líneas hoy día que guardan días, pero es de palabra, pues, porque nadie puede hacer eso. A la verdad es algo que no es cierto. Que hay personas que les ponen yugo a los mismos gentiles. Por ejemplo, me recuerdo de una persona que no sé qué, el sábado él lo guarda o lo guardaba, no sé si todavía vive, pero él se quedaba en casa, pero no hacía ningún trabajo, pero sí comía pollo de ese que venden frito. Y bueno, y le dije: ¿cómo es eso? A las 6 de la tarde dice que tiene que ir a trabajar. Ya pasó
la devoción del sábado, pero si nos ponemos a guardar los aspectos de la ley, es imposible, hermanos, es totalmente no creíble eso dentro del pueblo gentil, pues, porque si ni los judíos podían cumplir eso, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí vemos que en este versículo número 14, fíjese bien, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo, ¿verdad? Entonces la fe, se lo voy a volver a repetir, en el Señor, vamos a ver, el sacrificio de Cristo salva de las obras muertas. Eso es lo que estamos viendo acá. El arrepentimiento, hermanos, es una actitud de dar un giro. Y lo que es la fe es una actitud de acercarse a la luz. No sé si me doy a entender. El arrepentimiento aleja al hombre del pecado. Eso es lo que los hebreos no están haciendo. Ellos están embarcados en el rudimento del arrepentimiento, pero no se alejan del pecado, porque el seguir pensando en las cosas de la ley es pecado. Ya es pecado, pero es pecado guardar, es pecado, porque está desmeritando el sacrificio de Cristo. Es pecado. Entonces el arrepentimiento es alejarse del pecado y la fe es acercarse a la luz. Son cosas diferentes. Pero preguntémonos si los hebreos se están acercando a la luz. ¿Por qué es que aparece esta carta? Porque van, como dicen, de Judas, porque van de una manera despavorida hacia las obras, hacia sus costumbres. No es que están acercándose a la luz. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este caso. Por lo tanto, fíjese bien, se les insta, por ejemplo, a dejar las obras muertas. Ese es el trasfondo de esto. Dejar las obras muertas, dejar de ver las figuras y ver la realidad. ¿Cuánto cuesta, verdad? Dejar de ver los tipos y ver el antitipo. Dejar de ver los sacrificios, los ritos y ver el sacrificio perfecto. Mire, qué difícil es cuando la persona o el supuesto creyente quiere hacer las cosas sin definir su posición, sin tener una actitud enérgica, una definición sólida en la vida. Ahora, lo que vamos a desarrollar a continuación es, fíjese bien, a manera de tema, yo le dije, la salvación es el resultado de creer por la fe en el sacrificio de Cristo. La salvación es el resultado de creer por la fe en el sacrificio de Cristo. Vamos a ver, entonces en este caso no hay nada de esto. Ellos han creído, y como decía hace un momento, los demonios creen, dice Santiago. Pero eso no tiene nada que ver con alguien que pretenda pues ser del pueblo del Señor porque diga yo creo. Y vamos a ver, aquí viene el complemento de la reprensión para este grupo de profesantes, digamos. Por tanto, el escritor llega al punto de señalar que este tipo de creyentes, fíjese bien, este tipo de creyentes, ¿quiénes? Este tipo de creyentes
¿Qué le falta a la palabra creyente en este caso que estoy diciendo? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Fe. Le falta fe. Entonces, este tipo de creyentes, en el versículo número 4, estamos viendo de este capítulo 6 lo que dice a continuación. Por ejemplo, dice que este tipo de creyente es imposible, vamos a ver, que pueda, hermanos, caminar por el camino de la fe. Es imposible. Eso es lo que estamos leyendo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra. Ajá, fíjese bien. Aquí vamos a resolver un problema que atañe y que tiene controversias y muchas controversias. Cada quien puede verlo de su punto de vista. Pero en el versículo 4 dice que es imposible que, hermanos, los creyentes hebreos o este tipo de creyentes pueda entender el camino de la fe. Porque aunque creen, pero no hay un arrepentimiento. Ellos no han tenido un arrepentimiento. Ajá. Y cuando dice que fueron iluminados, aquí no dice fueron salvos. Entonces en este caso tenemos que ponerle mucha atención, porque este versículo es un versículo que se toma para decir, mire, aquí está hablando de creyentes que se han arrepentido y que siguen a Cristo por fe. No, aquí no están hablando, el versículo no está hablando de eso. El versículo está hablando, fíjese bien, porque es imposible, verso 4, que los que una vez fueron iluminados, fuera bueno que pudiéramos ver, pero vámonos ahí, casi es lo mismo. Que es imposible que los que fueron iluminados, por ejemplo, cuando habla de la palabra que implica acá iluminados, esto, vamos a ver, esto de iluminados no es salvación, no es fe. Estamos hablando de gente que ha creído, pero no ha tenido un arrepentimiento, ni mucho menos ha ligado ese arrepentimiento a la fe. Fueron iluminados. Por ejemplo, si hablamos de iluminación, estos creyentes, estos hebreos y muchas personas, hermanos, pero voy a arremetirme siempre para llevar el orden. Los creyentes, sin duda, ¿cuánta gente pudo tener la dicha de ver la gloria de Dios? De ver esa luz. Dice, luz llegó a los gentiles. Pero eso no quiere decir que fuesen salvos. ¿Cuánta gente de estos han sido iluminados? Por ejemplo, si nos vamos allá a Egipto, ¿qué es lo que vieron los israelitas en Egipto? Vieron la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vieron en el ministerio del Señor los mismos judíos? ¿Qué es lo que vieron en su ministerio? Milagros tremendos. ¿Qué es lo que vieron? Vieron cosas extraordinarias en el ministerio del Señor. Fueron iluminados. ¿Quién? Ellos mismos dicen la palabra acá, que jamás alguien decía hablado como habla Él. Ellos fueron iluminados por el ministerio de Cristo. Iluminados, no salvos. Entonces, ¿cuántas de estas personas
partamos de la idea que muchos de estos anduvieron detrás de Cristo. ¿Y cuántos anduvieron? Miles de personas. Pero la gran pregunta es, ellos se arrepintieron y creyeron por fe en el sacrificio, dejando atrás. Por eso es que el punto en el cual ha tomado una pausa o ha tomado el escritor diríamos un paréntesis. Acuérdense que viene hablando del sacerdocio, de lo que es el linaje del sacerdocio de Cristo. Ellos tendrían que saber que Cristo es el gran sumo sacerdote. Aún viendo todo lo que vieron en el ministerio, ellos son cantidades de judíos que vieron esto. Gustaron. Cuando dice gustaron, esta palabra es importante también. Fueron iluminados y gustaron. Por ejemplo, la palabra en hebreo gustar es geomai. La palabra geomai es, fíjense bien para que no nos confundamos, es probar, saborear, experimentar en carne propia aquella experiencia. Eso significa esta palabra de gustar. Gustaron. Se lo vuelvo a repetir, significa probar, saborear, experimentar y muchos otros detalles que significa esa palabra. Entonces ellos gustaron. Ellos gustaron de ver, incluso hasta comieron de los panes, gustaron de las maravillas de la luz, gustaron, fueron iluminados, se quedaron impactados de ver la gloria en el ministerio del Señor. Gustaron. Geumai, esa es la palabra. Por ejemplo, decíamos el caso, por ejemplo, de los 10 leprosos, vaya por decir algo. Los 10 leprosos gustaron de la sanidad. ¿Cuántos disfrutaron de la sanidad? Pero ¿cuántos son los que vinieron? ¿Cuántos son los que vinieron? ¿Cuántos son los que vinieron? Apenas uno. Pero los demás gustaron de la salud. Lo mismo que sucede. Lo mismo que sucede dentro de las iglesias, hermanos. Para que no nos quedemos a un lado. ¿Cuántas personas disfrutan, gustan de las maravillas del Señor, de los favores de Dios dentro de las congregaciones? Sanidades, milagros portentosos. Pero eso no indica que sean cristianos, que sean salvos. Eso no indica. Es decir, la gracia, dice la Biblia, que su misericordia es para buenos y malos, para justos e injustos. Entonces la gente disfruta. Por lo menos la gente ahorita comió todo este día, han disfrutado del favor de Dios. Pero pregúntele si quieren caminar, arrepentirse, tomar alejamiento del pecado y por la fe acercarse a la luz. Pregúntele, nadie quiere. Entonces nuestras iglesias están llenas de gente que son iluminadas, que oyen la palabra, gustan de la buena palabra, de la palabra predicada, de la palabra escrita. Ellos gustan. Dicen que bueno estuvo el mensaje, dijo, pero veamos si la gran mayoría de esas personas que dicen que bueno estuvo la palabra, si son salvos, si son creyentes, pero para ser creyente tenemos que sumarle lo que es el arrepentimiento por la fe, cambiar. Entonces eso no es que la persona sea salva. De esta manera estamos definiendo esto, porque dentro de nuestra iglesia nosotros enfatizamos, ¿verdad?
enfatizamos que lo que es la salvación, eso es inalterable. La salvación Dios la dio y Dios la preservará a aquellos que se la dio. Pero son aquellos que por la fe creyeron y se arrepintieron, no los que creyeron y vieron la gloria de Dios, disfrutaron de la iluminación de la gracia, gustaron de los bienes y los beneficios del evangelio, pero hasta ahí. Y usted dice: sí, yo soy creyente. Dice: ah, bueno, ¿a qué iglesia va? A tal iglesia voy porque yo soy creyente. Dice, la palabra creyente es muy común. Yo soy creyente. Pero había que preguntarle si en verdad se ha arrepentido. Entonces, esto es importante. En las iglesias no se predica esto porque la gente se va, la gente se desestimula porque dice: entonces yo soy. Pues eso es lo importante, que nosotros debemos de examinarnos si en verdad no solo somos creyentes, sino que somos personas que nos hemos arrepentido y que nos acercamos, y que nuestro anhelo y nuestra pasión es cada vez acercarnos más por la fe a la luz. Es otra cosa. Gustaron. Ahí veíamos los 10 leprosos. Judas. Preguntémosle, bueno, no podemos preguntarle a Judas, pero tengamos una idea. Todo lo que disfrutó, vio, fue iluminado. Ese hombre vio cosas tremendas. Gustó. En la última cena que hizo el Señor, ahí estaba don Judas. Ahí estaba don Judas en la última cena. Eso es lo que dice Juan, que cuando se iba a echar el bocado, se le metió el diablo en ese momento y salió para entregar al que lo había iluminado y de quien él había gustado tantas bendiciones. Gustaron. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esta realidad. ¿Y qué más? Fueron hechos participantes. Participantes. Participante es una palabra también, melojo, que lo que significa es, vamos a ver, que lo que significa es asociarse en compañía de personas. Eso es lo que significa esta palabra que dice participantes. Como dice aquí, fueron participantes. Es decir, estuvieron en la misma iglesia, pues, para que se entienda más fácil. Estuvieron, pero solo estuvieron, pero no dieron el paso al arrepentimiento. Gloria a Dios. Simón, por ejemplo, vemos en el capítulo número 7 del Mateo 7:22, dice que le dijeron: Señor, hicimos milagros. Estamos hablando de gente que hace milagros, hermano. Ponga atención a esto. Gente que supuestamente, por eso es que nosotros no, el cristiano que ya está luciado, así como el venado luciado. Es decir, el cristiano que escudriña, el cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo, no cae en las redes simples muchas veces que pone el enemigo. Esos tienen criterio, esos tienen Biblia, esos tienen, hermanos, convicciones. Por ejemplo, aquí está hablando en Mateo 7:22 adelante, está hablando de personas que hablaban lenguas, de personas que hacían milagros, de personas que hacían cosas tremendas. En tu nombre hacíamos esto, en tu nombre. Pero dice: apartados, malditos, hacedores de maldad. Es decir, no podemos asociar que todo lo que, hermanos, toda aquella gente que se viste como podría ser, por ejemplo, una manera de vestirse de un cristiano. No podemos irnos por las apariencias.
Porque de nuestras iglesias usted está viendo, y sobre todo en este tiempo último, nosotros vemos las iglesias llenas de gente que está luchando, de gente que está inventando, y que dentro de los cultos ellos hacen un esfuerzo por lo menos, en el caso por ejemplo de las mujeres, de vestirse un poco más decorosa. Pero como en ellos no ha habido un arrepentimiento, ellos logran hacer eso en el culto, pero después ese volado se lo vuelan y se ponen lo que se saben poner. Que tenga oídos, oiga. Ajá. ¿Y por qué esa gente? Porque esa gente está en dos pensamientos. Porque de una vez que no ha leído ahí que la mujer debe de vestirse con pudor, que no ha leído en la palabra, si ahí está la palabra, si este asunto no es legalismo, este asunto es la palabra de Dios. No con vestidos ostentosos. Ah, no, pero es que esa era la cultura. Peor está ahora la cultura. No provocativo. Usted ve tremendamente mujeres que se atreven a predicar en los púlpitos con unas fachas, hermano, de provocación carnal. No, entonces ¿qué quieren? ¿Creen que Dios es un Dios alcahuete? Que a Dios, hermanos, se le puede jugar, hermanos, que Dios pasa de largo. No tendrá por inocente al culpable. Eso nosotros aquí sí, hermanito, pero allá somos perros y gatos en la casa. ¿Y qué quiere? Pregúntele si quiere cielo. Sí, yo soy creyente, pero ¿de los cuales? Del tipo de los hebreos. Entonces la gente allá está haciendo sus trampas, allá está haciendo sus embrollos allá afuera, allá, pero es realmente una locura, porque eso es querer engañar a Dios, y a Dios no se puede engañar. Fíjese que aquí está claro, como estos sin duda estaban haciendo todo este esparastaje de creyentes, entonces el Señor les manda esta carta para que ellos, vamos a ver, y aquí nosotros vemos a estos. Por lo menos Simón el mago en el capítulo 8 verso 13 dice: y creyó, de Hechos, y creyó Simón, el que hacía tanto negocio en Samaria, y creyó, y hasta se bautizó el tipo. Él creyó dice la palabra, creyó, no dice se arrepintió, ni caminó en el arrepentimiento hacia el acercamiento a la luz, no dice. Solo creyó y ahí andaba. Y por último se le salieron las colas, hermanos, y dijo, cuando llegó Pedro, llegaron los apóstoles y dijeron: mira, ¿por qué no te doy una buena cantidad de dinero y me das de ese poder que me gusta? Como al poner las manos vos hablan lengua a los hermanos. Y le dijo Pedro: perezca tu dinero, perezca, porque ahora veo por el Espíritu que tu corazón está lleno de raíces del mal. Y a continuación le dice Pedro: pídele a Dios misericordia. Y todavía le dijo el tipo: no, pedile vos mejor, le dijo, ni él quería hacerlo. Pero de eso están llenas las iglesias. Alguien dirá: bueno, y ese hermano, en lugar de estar predicando consuelo, esto es consuelo. Esto es consuelo para el creyente, porque aquí no podemos estar inventando. Y sobre todo, estos son los mensajes que necesitamos oír en estos tiempos del final del siglo, del final de la vida, del final de la iglesia. Necesitamos que una iglesia se ponga las baterías, aleluya. Que una iglesia sepa que aquí no se puede estar inventando. Este Simoncito, Simón, sí que la pegó ahí, pero con los hermanos de la iglesia, con los hermanos de Samaria, ahí predicaba el evangelista Felipe, con ellos.
todos los hermanos, el hermano Moncho, ahí viene el hermano Moncho. ¿Qué es? Era el diablo ese tipo. Y a saber si no andaba de servidor ahí, sin duda. Pero ahí viene el hermano y hoy le toca turno al hermano. Hoy le toca cabeza al hermano. Hoy va a ser cabeza el hermano Moncho o Simón, perdón. Pero no se había arrepentido. Tremendo esto. Bueno, con todo que fueron iluminados, que gustaron, oiga bien, que fueron hechos participantes del Espíritu. Aquí algunos se dice, pero aquí está hablando de que ellos tenían el Espíritu. No, la palabra participante es diferente a tener el Espíritu. Fueron participantes, es decir, ellos vieron la maravilla del Espíritu Santo. Participaron de ver la gloria de Dios, pero eso no indica. Por ejemplo, Pablo, cuando habla con respecto a la mujer creyente, dice que la mujer creyente, dice, santifica a su marido. Y entonces hay gente que dice, bueno, yo porque la mujer es creyente, y aquí está este versiculito, dice que el marido es santificado o viceversa. Santificado, ¿qué significa? Ahí no está diciendo salvo. Santificado está diciendo que esa persona tiene la luz. Si esa mujer es creyente y el hombrecito es impío, ese hombre tiene la bendición que en la casa hay luz. Pero no está diciendo que es salvo. Entonces hay que entender los términos. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu. Fueron hechos participantes. Y asimismo gustaron de la buena palabra, el mensaje que se echaban esto, que oían estos. ¿Cuánta gente? Como decía hace un momento, dice, tremendo el mensaje. Qué mensaje tan lindo. Pero había que preguntarles, por ejemplo, esta gente dice, gustaron de la buena palabra, gustaron de la palabra del Señor. La gente misma le gusta los buenos mensajes, se deleita y aprende y agarra papel y anota, pero de nada sirve. Todo es conocimiento nada más, e interés de eso, pero no de poner en práctica la palabra y dejarlo pasado en un arrepentimiento y por la fe acercarnos a la luz. No. Entonces hay gente que tiene libretas, que llena libretas de mensajes, pero ninguno pone en práctica. Nada. No ponen nada. Aquí dice, gustaron. ¿Cómo? No sé. Iba a deleitar, hermanos, esta gente cuando oía las predicaciones del Señor. Ay, les salía la baba. Gustaron. Pero usted ve aquí, nada se habla de fe ni de lo que es un cambio de vida. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Gustaron de la palabra. Por lo tanto dice, y recayeron, dice, gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al mismo Hijo de Dios. Aquí este versículo número 6 está diciendo prácticamente, aquí, mano, con esto vamos finalizando. En este versículo número 6 se está prácticamente manifestando la apostasía de estos. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa seguir supuestamente algo y voltearle la espalda a eso que se sigue. La apostasía se puede aplicar en cualquier campo. Eso es lo que está haciendo. Entonces, en este caso dice, y recayeron
y sean otra vez, dice, renovados. Vamos a ver. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios. Está diciendo, este versículo es imposible. Es ahí donde cabe la palabra imposible, que ustedes puedan ser renovados. ¿Por qué? Porque han gustado, porque han sido iluminados, porque han visto la gloria de Dios. Se les ha mostrado que Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio arónico. Ustedes disfrutaron, vieron. Por lo tanto, es como dice, por ejemplo, el versículo número 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, puedan estos, está diciendo, puedan estos. Eso es imposible. Como quien dice, mira, has oído palabra, te hemos visitado, te hemos ministrado y todo, y vos siempre lo que querés es mundo, y lo que querés es mundo, y lo que querés es mundo. Estás en la iglesia, pero lo que querés es mundo, y lo que querés es eso, lo que querés es la ley, lo que querés es la ley. No te entra. Entonces, en esa base es imposible. Aquí lo que vemos es una apostasía. Entonces, hermanos, aquí no está hablando de cristianos. Aquí este versículo no está hablando de cristianos, porque este versículo se presta, o esta escritura se presta para decir que entonces ese cristiano que ha dado paso atrás, es imposible que vuelva a ser renovado. El cristiano, mira, te voy a decir esto, ponle atención, esto es importante lo que te voy a decir. Te voy a decir algo. Es la salvación, como decíamos hace un momento, la salvación no es un asunto mío. Primero, el verdadero creyente que se ha arrepentido y que por la fe se acerca cada vez más a la luz, esos nunca van a apostatar. No puede haber un creyente que apostate, jamás. Habrán creyentes que caen, pero esos creyentes se levantan. Pero un apóstata, que es el caso de estos, aquí es una apostasía. Y entonces el verso 4 dice imposible, como quien dice, mire, a usted ya no le entra. Mire cuántas veces se ha reconciliado, usted ya es viejo en la iglesia y usted nunca, ya usted es imposible. ¿Por qué? Porque usted nunca se ha arrepentido, Señor. Porque usted nunca le ha abierto el corazón al Señor. Usted le gusta la palabra, usted está aquí, está allá, usted está en las cosas de Dios y está metido en las cosas de Dios. Pero es imposible que usted, en esa base es, porque es imposible que los que una vez fueron, los que una vez han oído la palabra, los que una vez, espero me esté dando a entender, los que, hermanos, los que en este contexto sería los hebreos, no se sueltan. No, es que Aarón, es que Moisés, es que entonces no crecieron, entonces no dieron el paso a la fe. Entonces es imposible, le dice el escritor, es imposible que aquellos que han sido iluminados, aquellos que han gustado, es imposible que sean renovados. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Dios le permite a la persona todas esas bendiciones, es de agarrarlas. Pero cuando no las agarra, cuando dice no, y eso lo vemos nosotros constantemente en las iglesias, gente que nunca cambia, gente que tiene años y siempre y aparecen con lo peor cuando menos se espera uno. El verdadero creyente, entonces en este caso, aquellos
que arguyen, aquellos que están en contra y que dicen la salvación se pierde, jamás. Dijo el Señor en el capítulo número 10, verso 27: mis ovejas, de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, sus ovejas. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La salvación es segura. Dice, hermanos, ¿quién nos separará? En Filipenses dice 1:6, dice: el que comenzó la buena obra es poderoso para finalizarla. Nuestra salvación no depende de mí ni de nuestras obras, de nuestras. No, nuestra salvación depende de Dios. Por eso es que jamás un creyente va a entrar en la apostasía. Puede caer, como dice Juan: hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Pero cuando habla el mismo Juan que los que practican el pecado, los practicantes, esos son los que nunca se arrepienten, los que creen, pero no tienen el paso siguiente, que es el arrepentimiento. Entonces aquí, por ejemplo, para que nos refresquemos un poco, vámonos a Juan 10 y veamos esto, que tenemos un minuto todavía. En Juan 10, verso 27 decíamos. Veamos esto, qué importante. Verso 27. Mire qué lindo. O sea que el cristiano no es que ya Luis Salas Baches es cristiano y cayó y ya no va a ser restaurado. Jamás. Claro, y aquel, ¿por qué no se levanta? Y aquel que estuvo y ya no se levantó, no se había arrepentido, no era cristiano, pues. Así de sencillo, no era cristiano. Y ese hermano, ¿por qué no? Porque no era cristiano. Pero si es que hasta lenguas hablaba, si es que eso no es la base. Es que predicaba bien, tampoco es la base para que alguien se etiquete cristiano, porque predica, porque nada. La salvación no es por obra, la salvación es gratuita. Verso 27 decíamos: oye bien, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28 dice: y yo les doy vida eterna. No es que les va a dar, les doy, presente, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Tremendo esto. Romanos 8 decíamos. Veamos, verso 35. Con esto nos vamos. En el versículo número 35 nos dice, fíjate bien, qué lindo esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿quién? ¿Quién? Nadie. Nadie nos puede separar de su amor, de Él para con nosotros, de su amor, del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Separará del amor tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ningún cristiano, porque venga la pandemia, porque lo andan persiguiendo. Mire, uno tiene que estar dispuesto hasta ser mártir por la causa de Cristo. ¿Y quién va a ser ese que está dispuesto? El verdadero convertido. De ahí el otro, mire, no, digo, esto no es conmigo. ¿Qué piensa? O sea que estos solo fueron personas que estuvieron
probablemente yo estaba pensando que si el Señor se dirige a ellos, algunos de ellos han de ser rescatables, que no entren en la apostasía y puedan ellos entrar en el arrepentimiento, o han entrado en el arrepentimiento y han sido como influenciados por la gran mayoría de los apóstatas. No, ley, no, es que Moisés, es que los ángeles, es que los ritos, es que los sacrificios, es que eso y esto y toda esta gloria. Entonces es imposible, a ustedes ya no les entra. Es decir, ya Dios le puso sello, ya no. Entonces hay personas que tienen tanto privilegio y tanta bendición de andar en la mezcla espiritual, pero nunca reaccionan. Aquí están estos, y los contemporáneos son para qué tantos. Ahí es donde se resuelve este asunto. Lo vuelvo a recopilar. Se lo vuelvo a recopilar. Este versículo 6. Y a continuación dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. Está hablando de lo mismo. Tierra o cristiano que aprovecha la lluvia de Dios, que no está, ley, que no está pecado, esa tierra va a producir. La tierra que es el tipo de ese que no le entra de ninguna manera, esa tierra al final dice acá: será reprobada esta y está próxima a ser maldecida, y su fin será la quema. Ese es el fin de aquel que tuvo la oportunidad de dar el otro paso, no solo creer, sino entrar en el arrepentimiento y por la fe acercarse al Señor. Esta gente va a tener grandes problemas. Esta gente, por lo tanto, esa gente es imposible, dice Dios. No está hablando de cristianos. No sé si se lo estoy, una vez más, no está hablando de cristianos, está hablando de profesantes, está hablando de gente, con la excepción que puede haber algunos de estos que Dios está tratando de rescatar, como por ejemplo el caso de Lot, que la intercesión de Abraham, por último dijo el Señor: bueno, este es justo, pero así en esas condiciones sí es justo, y lo arrastró y lo sacó. Entonces el cristiano debe de reposar tranquilo, que no tiene nada que perder, que si no oro no me salvo, que tengo que ayunar para salvarme. Eso se llaman obras. Yo voy a ayunar porque quiero tener sensibilidad, porque esta carne hay que doblegarla, hay que sensibilizarla para poder tener una atmósfera, para poder oír a Dios. Hay cristianitos que nunca ayunan, esos son piedras. Dios, aunque quiera hablarles, aunque quiera penetrar la lluvia, no entra la lluvia. Pero no se ora ni se ayuna para salvarse. La salvación es producto de Dios. Entonces ningún cristiano puede perder la salvación. Entonces, hermano, el cristiano puede entonces pecar. El que peca es del diablo, dice Juan. No hay que malinvertir las cosas. Pero es que entonces esa doctrina, ¿cuál doctrina? Yo tengo 30 y pico de años y no tengo ningún interés por volver atrás. ¿Qué voy a ir a hacer atrás? De allá vengo. Mi deseo es acercarme más a Dios. Y ese es el deseo de todo buen cristiano convertido, creyente y convertido, arrepentido. Esa es la conducta. Pero que va a estar, entonces yo como no se pierde la salvación. Esos son los hábiles. Esos son los que andan buscando los bejucos.
Y es porque no se han convertido. Es porque son gentes que están dentro de los locales de las iglesias, pero no han tenido un arrepentimiento. Y por último, dice Dios, esto es imposible. Como dice aquí el verso 4, es imposible que los que una vez, ¿cómo puede ser? Dice que vamos a crucificar a Cristo otra vez. Es decir, y vamos a poner a Cristo, dice, en esa condición. Solo porque estos no quieren, estos quieren dejar aquello. Si ya no está por ejemplo, 10:10 de los Hebreos. Con esto terminamos, hermanos. Disculpen, el versículo número 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no tiene que volver otra vez atrás, agarrar esas cosas del pasado. Porque entonces lo que está diciendo esta persona es, que no quiere entender aún con todo lo que ve, no le importa lo que Cristo ha hecho. Entonces, ¿querés que vuelva una vez más a ser crucificado Cristo? Eso es lo que está diciendo. Pero ya Cristo se entregó una sola vez por los pecados de su pueblo para siempre, una sola vez. Ya no se puede volver a crucificar. Así que el que tenga oídos, vamos a orar. Padre, amado Dios, te damos gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque tu amor es grande. Gracias, Dios. Ayúdenos, te lo suplicamos con todo el corazón, Señor. Queremos hacer una oración por los que se van a reconciliar, los que van a entregarse a Cristo. Usted sabe, hermanito, usted sabe si usted es creyente, que no ha tenido un arrepentimiento. ¿En qué lo va a detectar usted? En que usted siempre sigue en lo mismo. Así, pero es creyente, pero usted sigue en lo mismo. Arrepentimiento es metanoida, media vuelta. Eso es arrepentimiento, media vuelta. Metanoida, media vuelta. O sea, fuera lo pasado. Si usted sabe que no ha tenido un arrepentimiento y que está en la iglesia y muchas veces está sirviendo, pero su condición, su conducta no es de un arrepentido, hágalo. Porque de lo contrario va a decir Dios, es imposible que que ha oído tanto pueda ser restaurado. Ya no le entra. Todo lo que he hecho yo, ya esto es imposible. No es cosa de Dios, sino que es cosa de uno. Si usted se va a arrepentir, si usted va a entregarse a Cristo, mande una nota de inmediato. No le dé vuelta a esto. Esto no es mascando chicle. Esto es con lágrimas en los ojos, para decirle a Dios, perdóname, Dios. Yo soy esa persona que coincido con los hebreos. Aquí está mi corazón. Voy a orar por los que se han reconciliado y los que se han entregado a Cristo. Y envíe su nota. Padre amado, te pido por los hermanos que se están reconciliando. Te pido que los perdones, que los limpies con tu sangre preciosa. Con todo mi corazón, Señor, te lo pido, Señor amado, por Jesucristo, que la sangre del Cordero sea aplicada en cada uno de ellos, porque tú eres ese Dios de misericordia. Por eso es que nos permites llevar estos estudios, Señor. Bendígalos. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Vamos a finalizar, hermano.